¿Cuál es la situación en su clínica? Hoy es una situación de colapso total, ¿no? Esto viene produciéndose desde el miércoles pasado. El colapso está y no vamos a poder bajarlo si no hay unas restricciones o lo que sea. A ver, el colapso lo tenemos desde el miércoles pasado, no el anterior, y se fue agudizando. Hoy se amesetó, ayer y hoy se amesetó, pero el colapso de la salud, la guerra la tenemos. ¿En su clínica hay camas de terapia? No. O sea, llega alguien en este momento y nosotros necesita respirador o están en terapia y no hay lugar. No hay lugar. Ustedes lo derivan. Nosotros, como clínica de alta complejidad, hoy, por ejemplo, tuvimos cerca de más de 20 solicitud de derivaciones de clínicas de menor complejidad. No pudimos aceptar nada. ¿Qué son pedidos de otra clínica para ver si Claro, cuando vos tenés una clínica de alta complejidad, tenés clínicas de menor complejidad que te piden, o los call centers de determinadas obras sociales y prepagas te piden y vos rechazás. Hoy contabilizamos 20. No, discúlpeme, me quedó una duda, porque usted dice, somos una clínica de alta complejidad y no tenemos terapia intensiva. No tenemos terapia, tenemos terapia colapsada. Colapsada, ok. Sí, y le pregunto entonces, como durante todo este año... Perdón, no tiene más lugar. Porque el grafo no es que no tiene más camas de terapia. Estamos 120% de nuestra capacidad. Y en este año y medio que llevamos de pandemia, por ejemplo, en el caso de su clínica, le pregunto por la que usted dirige, ¿se hicieron más camas de terapia intensiva que las que había antes de la pandemia? Nosotros en el año pasado nos preparamos para esta guerra. ¿Sí? El año pasado empezamos a prepararnos. Que el año pasado fuimos exagerados. Montamos 2 carpas, alquilamos camiones posiblemente para si teníamos exceso. Y nos fuimos preparando. Hoy te digo que nos quedamos cortos. ¿Por qué? ¿Con las carpas, con todo? Con todo. Sí, porque tenemos 2 carpas para aislar COVID. O sea, antes de COVID, ¿cuántas camas de terapia tenían ustedes? Nosotros teníamos 20. ¿Y hoy? Y hoy tenemos 24 y 6 en lugares que se ayornaron como terapia intensiva, pero que no son terapia intensiva. Y se suma un problema más. Porque, ¿qué miran los gobernadores hoy cuando hablaban con el presidente? No miran tanto el número nuestro de los 23.000, 18.000. Miran la positividad, que es altísima, miran el oxígeno y miran las camas. El problema es que se sumó que se triplicó la demanda de oxígeno y en algunos lugares falta. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pongamos la placa del día, la epidemiológica, más que la del día, perdón, la de la comparación, porque hoy bajaron los casos con respecto al miércoles de la semana pasada. Esta es la del día, ya la sabemos hasta ahora del día. No, busquemos la comparación de los últimos 15 días. Porque ahí está la progresión y de esta progresión es donde se toman las medidas de restricción, más, menos, lo igual, hasta dónde voy, hasta dónde vengo. ¿Oxígeno? El oxígeno, los que tienen tubo central, no o sea, oxígeno, el tubo muy grande que tenemos nosotros, un tanque. Ese. Claro, no, ese es el tubo. Nosotros tenemos tanque. ¿Esto? Claro, eso es el tubo. Sí. El tanque es muy grande y te abastece todo el sanatorio. Lo que pasa con el tubo, vos tenés tubos más grandes y más pequeños. Cuando vos implementás estos lugares nuevos que no eran, estás trabajando con el tubo. El tubo, lo que hay, no hay, el oxígeno no hay problema. El problema es la logística del tubo. ¿Por qué? Porque el tubo, el fabricante no tiene, vos no podés pedirle 5 tubos y aparte vos le tenés que devolver el vacío. Lo llena. Entonces, claro. ¿Y cada cuánto tienen que rellenar? Discúlpeme porque no conozco. O sea, si usted tiene un paciente con el requerimiento de oxígeno, ese tubo, ¿cada cuánto? ¿Para cuántos días? Y depende del requerimiento, porque vos tenés requerimiento de oxígeno y requerimiento de aire comprimido. Bueno, vos tenés el oxígeno, por ejemplo, una sala. Nosotros hemos adjuntado una sala de 6 camas nuevas, gastamos 12 tubos por día. Para que vos tengas una idea, ¿no? Cuando el tubo central se estaba llenando 2 veces por semana, hoy se está llenando 3 veces por semana. ¿Sí? Si vos ves, el colapso del oxígeno es más que nada por el tema de digamos, el transporte que tiene y el tubo que vos tenés que entregar. Ese es el problema. Doctor, ¿cómo se le dice a un paciente o un familiar de un paciente que no tiene más camas, que lamentablemente tiene que derivarlo y tiene que esperar? ¿Cómo ese momento, si puede contarnos? Porque imagino, nosotros de un estudio de televisión nos puede resultar estadístico, pero usted en carne y hueso me imagino debe ser. Nosotros, no es solamente el de COVID, porque vos tenés, yo te digo, los casos de esta semana. El lunes, una gastrectomía total que iba a hacer el cirujano. Tenía 3 días de preparación. ¿Quién no se hizo un estudio que lleva preparación?
que es muy engorroso. Familia, todo para hacer una extirpación de tumor con 8 horas de cirugía. Le dicen, se presentó a las 8 de la mañana, a las 12 se va a suspender. ¿Vos te imaginás esa familia? Dios mío. El Dios caos, piden hablar con todo doctor, el mundo. ¿cómo- Nos peleamos cómo- como ustedes. No, pero la pregunta, siguiendo la pregunta de Ignacio, ¿cómo se toma la decisión? Todavía no se tuvo la necesidad de ir, porque yo, por ejemplo, en el hospital de Santa Marina, que es el de Esteban Echeverría, o el de Seiza, que estamos todos trabajando, ellos todavía ayer tenían capacidad. Entonces, le transferís a ellos del pregunto, público, del Pregunto, privado una al persona público. que llega con una apendicitis aguda con probable condición de septicemia general, Sí, de una infección generalizada, a esa persona se la opera. se lo opera. Sí, la complicación viene si tiene que ir a terapia. Estas cirugías programadas de una salida sí o sí a terapia, se arma que hay que llamar a todo el comité y evaluar. Bueno, Y, doctor, tenemos... ¿qué cirugías? ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles son las cirugías o las prácticas que Mirá. están hoy en la mira porque pueden derivar Es en muy- una terapia que no una Es cirugía muy que pasa- amplio. Yo te digo lo que fue lunes, martes, miércoles. Lunes fue un tumor de riñón, suspendido porque no se pudo dar el lugar en terapia. La familia insultando a todo el mundo, es una pelea porque la familia te dice, ustedes son unos irresponsables, Perdón, doctor, ¿cómo no tuvieron? ¿Un tumor maligno de riñón? Sí, de riñón, sí. Me dijo el urólogo, esto es un tumor porque cuando se arma semejante lío vos tenés que bajar a tratar de apaciguar porque la gente se pelea con el... Perdón nuestra ignorancia, un tumor maligno de riñón no operado en el día que tiene que operar constituye Eso una lo tendría emergencia? que ver el urólogo, Una el urgencia. especialista, pero me dijo, lo podemos reprogramar. Bueno, salir y decirle a la familia, pero a ver, vos venís de un fin de semana sabiendo que tu familiar se iba a operar de un tumor. No, clarísimo. Pero el tema es para ¿Qué cuándo? le decís? Porque usted Porque puede tampoco decir, podés claro, esperar. reprogramar pero usted, la pandemia, no sabemos cuánto se va a extender esta situación crítica. Entonces, ¿reprogramar para cuándo? ¿2 meses? ¿3, Bueno, 5? ahí viene donde se junta todo el comité de crisis y te dicen, bueno, vamos a tratar de ver si mañana uno de los 26 o 30 pacientes que hay puede mejorar y baja a piso, y en el interín te llamaron que tienen otro, y yo te digo, he vivido cosas que hoy la chica de internaciones me dice, hoy una señora por una derivación de obra social pidió 2 veces derivación, le dijimos que no y se vino caminando. Se vino caminando. Es un momento... Carlos, ¿cuántos años